Días a todos, soy la licenciada Orellana Graciela, directora de Enfermería del Hospital Público Materno Infantil, Área Operativa Norte. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en un tema del módulo 6, lo que es cirugía segura, y me toca hoy hablar de las buenas prácticas para la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico. Las infecciones del sitio quirúrgico constituyen una de las infecciones asociadas al cuidado de la salud más frecuentes que ponen en riesgo a los pacientes, llevando muchas veces al fracaso del procedimiento quirúrgico. La infección del sitio quirúrgico es la infección que se encuentra en el sitio de incisión quirúrgica en un periodo de 30 días o después del acto quirúrgico, un año después si hay implante. La prevención de la infección del sitio quirúrgico depende del control de factores endógenos, factores exógenos y factores de riesgo del paciente. Entre los factores endógenos, el primer reservorio de microorganismos que causa infección del sitio quirúrgico es la flora endógena del paciente, la cual contamina la herida por contacto directo. La otra factor es la carga microbiana que tienen los pacientes en el intestino, en la piel, el tracto respiratorio, en el tracto genital, según los procedimientos al que será sometido. Siempre debemos disminuir estos factores. Con respecto a los factores exógenos, la contaminación exógena de las heridas, especialmente en la que se refiere a procedimientos quirúrgicos limpios. El personal de cirugía constituye una fuente primaria de patógenos exógenos en el quirófano, y esto se debe a la difusión de una gran cantidad de microorganismos de la piel. Con respecto a los factores de riesgo del paciente, tenemos los factores modificables como es el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia y entre otros la hipertensión arterial. Con respecto a los factores no modificables como es la edad y el sexo, los antecedentes familiares, los antecedentes genéticos, las comorbilidades como es el EPOC, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, la inmunosupresión, la neoplasia, entre otras. Clasificación de las infecciones del sitio quirúrgico según el tejido afectado. En primer lugar tenemos las infecciones superficiales de la incisión, que afecta piel y tejido subcutáneo. Luego tenemos la infección profunda de la incisión, que afecta los tejidos blandos profundos, es decir, la fascia y los músculos. Y por último, las infecciones de órganos y espacio, donde afecta cualquier estructura anatómica manipulada durante la intervención distinta de la incisión. También se pueden clasificar las heridas según el grado de contaminación. La limpia se identifican en una cirugía electiva, no presenta inflamación aguda, no presenta materiales extraños de la herida, no existe alteración en la técnica estéril durante el acto quirúrgico, es una herida sin drenaje, se encuentra libre de microorganismos patógenos, tiene una cicatrización evolutiva favorable y el riesgo de infección es menos del 2%. Cuando hablamos de una herida limpia contaminada, se presentan en cirugías selectivas o de urgencia. Es causada por una alteración menor en la técnica estéril durante el acto quirúrgico o en el quirófano. Es una herida con drenaje y el riesgo de infección es menos del 10%. Cuando hablamos de heridas contaminadas, se presenta en cirugías electivas o de urgencia, es causada por una alteración menor en la técnica estéril durante el acto quirúrgico o en el quirófano. Es una herida con drenaje, habitualmente de origen traumático, con más de 6 horas de acontecida. Se produce un incumplimiento importante en la técnica estéril. Se encuentra inflamación aguda, no purulenta. En la herida existe material extraño, tejido desvitalizado, etc. Se recomienda realizar cierre diferido. El riesgo de infección es de un 20%. Y por último, la herida sucia o infectada es una herida con inflamación aguda, con o sin exudado purulento.
Son heridas traumáticas de más de 4 horas y con presencia fecal, tejido desvitalizado o cuerpos extraños. Es una herida quirúrgica expuesta a colecciones purulentas o a líquido proveniente de ruptura de una víscera hueca. El riesgo de infección es de un 40%. Las medidas de preparación prequirúrgica incluyen una serie de intervenciones estandarizadas que abarcan desde el control clínico y el estado de vacunación hasta la correcta aplicación de la lista de verificación o checklist quirúrgico. A continuación se detalla cada una de estas medidas. Por ejemplo, un adecuado control clínico y terapéutico permite disminuir las complicaciones intra- y postoperatorias. Con respecto a la vacunación, estamos hablando de la vacunación antitetánica. Un adulto está bien vacunado y por lo tanto bien protegido cuando haya recibido una serie primaria de vacunas, es decir, 3 dosis, y un refuerzo cada 10 años con vacuna doble adulto. Con respecto al esquema recomendado, es según el tipo de heridas y la historia de vacunación del paciente. Cuando hablamos de heridas, estamos hablando de heridas no tetanígenas y heridas tetanígenas. ¿Qué significa heridas tetanígenas? Significa que son heridas que presentan un alto riesgo de una infección por tétano. Y con respecto a la historia de vacunación, estamos hablando si el paciente tiene un esquema incompleto de vacuna, es decir, que se administró menos de 3 dosis, o un esquema completo, siempre teniendo en cuenta que la última dosis aplicada sea si se hace más de 5 años o si se aplicó hace más de 10 años. Ese es el esquema. Si ustedes ven ahí, van a ver cuándo se vacuna y cuándo se pone gamma globulina específica. Bueno, con respecto a la estadía del paciente, la colonización de la flora hospitalaria aumenta proporcionalmente con los días de internación previo. ¿Sí? Nosotros generalmente tenemos cerca del 20% de la población está colonizada con Staphylo aureus, más frecuentemente en las narinas o en otras áreas como es el perineo o garganta. Un 30% de estas personas están colonizadas en forma intermitente y el resto, los otros 50%, no se colonizan. ¿Qué muestra se debe solicitar o qué muestra se debe realizar? Un hisopado nasal, axilar e inguinal a pacientes con espera de colocación de implante con estadía prolongada. Según los resultados bacteriológicos, se realiza una descolonización 10 días previo a la internación con tratamiento. Puede ser local o sistémico. En el Hospital Materno Infantil se realiza tratamiento local, es decir, un baño con solución jabonosa de clorexidina al 4%, más aplicación de mupirocina al 5% o al 2%. El tratamiento sistémico probablemente lo hacen en otras instituciones y depende también del protocolo institucional de cada hospital. Bueno, estamos con el baño prequirúrgico. El baño prequirúrgico tiene como finalidad remover la mayor cantidad posible de bacterias en la piel y de esta manera disminuir la probabilidad de infección de la herida quirúrgica. Y está indicado previo a toda cirugía. Ustedes van a ver, hay una imagen en el lado derecho. El frotado se debe realizar desde las zonas más limpias a las más colonizadas. Deben ver, por ejemplo, el protocolo institucional de cada uno, ¿sí? Vean ustedes en la imagen que primero comienza con el cuello, luego le siguen los miembros superiores, después los miembros inferiores, luego el tórax, luego el abdomen y por último el periné y la zona anal. Los baños prequirúrgicos, el baño se debe hacer previo a toda cirugía. ¿En qué momento? La noche previa y el día de la cirugía.
Para las cirugías cardiovasculares, neurocirugías y traumatológicas y otras con colocación de prótesis se debe realizar un baño diario durante 3 días previo a la cirugía. En caso de que el paciente no haberse realizado, y se debe realizar un baño el día previo a la mañana, a la noche y el tercer baño el día de la cirugía. En caso de cirugías de urgencia, higienizar al menos los pliegues y el área de la cirugía con un paño de clorexidina. Bueno, con respecto a la remoción del pelo rasurado, no se recomienda la remoción del pelo o del vello, a menos que ésta se encuentre alrededor del sitio de incisión e interfiera con la cirugía. El corte al ras es el método de elección. Utilizar siempre máquinas eléctricas o de batería, nunca usar máquinas de afeitar descartable ni bisturí. Siempre se recomienda la tijera para corte de vello. Bueno, el medio ambiente también es muy importante en los quirófanos. La temperatura debe estar entre 20 y 24 grados. Por encima de 35 grados aumenta la generación de partículas. Con respecto a la humedad, también lo ideal es 55%, pero puede ir entre 30 y 60%. Cuando es mayor al 55%, provoca condensación y permite el crecimiento de hongo. Cuando es menor a 55, aumenta la generación de partículas y se desarrollan cargas electrostáticas. Por otro lado, también se regula la ventilación en los quirófanos y es del personal de mantenimiento que debe hacer 15 recambios de aire por hora. También se controlan los filtros. Nosotros hay quirófanos que tenemos filtros EPA y filtros de eficiencia de 90 a 95%. Con respecto a los filtros EPA, nosotros hay dos tipos de eficiencia, como es el 99,97% y el 99,99%. Sí, tienen generalmente los filtros separadores de aluminio corrugado. También deben los quirófanos tener una presión positiva, es decir, que es la presión que ejerce una fuerza hacia afuera. Con respecto a la higiene de mano quirúrgica, el objetivo de la higiene de mano quirúrgica es disminuir los patógenos residentes y transitorios que están en las manos, en las uñas y en los antebrazos. Siempre utilizando un antiséptico no irritante, de amplio espectro, de acción rápida y con un efecto prolongado. ¿Sí? ¿Cuál es la técnica correcta? Es una fricción vigorosa con soluciones de base alcohólica o con agua y jabón antisépticos. Incluir manos y antebrazos hasta los codos. Eliminar la suciedad que se encuentra debajo de las uñas. Fundamental, debe usar uñas cortas, no más de 1 milímetro, sin esmalte, no usar uñas postizas, retirarse las joyas, anillos, pulseras, reloj colgante y no se debe usar aros colgantes. ¿Cuál es el tiempo? El lavado inicial 5 minutos y entre cirugías 2 a 3 minutos. Los antisépticos recomendados son la clorexidina al 1% o 2% más alcohol isopropílico, la clorexidina al 4% o soluciones de gel alcohólica o hidroalcohólica. Bueno, con respecto a la antisepsia de la piel se debe realizar con una gasa embebida en solución antiséptica, friccionando con ella en forma circular desde la zona incisional hacia la periferia. Se debe utilizar la técnica según el producto a utilizar y se debe esperar el secado del antiséptico. No es correcto repetir la acción ni combinar los antisépticos que no hayan estado combinados en su forma original.
Combinar la acción física con la acción química de los antisépticos ha demostrado la mayor efectividad de la antisepsia de la piel. Bueno, con respecto al instrumental quirúrgico se debe usar cajas estériles. Se debe realizar el prelavado y lavado con detergentes enzimáticos. Las cajas de instrumental abiertas para cirugía deberán esterilizarse antes de ser nuevamente usadas. Y siempre verificar las cintas testigo. Bueno, recuerden que las heridas bien cuidadas las hacen más fuertes. Muchas gracias.